Qué gusto cerrar el programa de hoy al estilo de un querido amigo que, como saben ustedes, vive en Barcelona y desde allá le habla a todo el público del programa La Mujer Actual. En su sección Escuela de Felicidad, Rafael Santandreu. ¿Cómo estás, Rafa? Buenos días. Buenos días, fenomenal, encantado de estar contigo otra semana más. Eso me alegra. Bueno, tu experiencia como psicólogo, como escritor, el autor de los bestsellers El arte de no amargarse la vida, que me encanta recomendarle al público. Estos libros son estupendos. Por este libro te conocí, Rafa, El arte de no amargarse la vida. Luego está Los lentes de la felicidad, Ser feliz en Alaska, Mentes fuertes contra viento y marea, y Nada es tan terrible. Bueno, pues, Rafa querido, hoy vienes a hablarnos de un tema muy ambicioso. El proyecto que tenemos en este 2021 es trabajar con estos monstruos terribles que luego nos paralizan y que se llaman miedo. No hay uno, hay varios, los miedos. Pero ¿cómo está fácil? Por ahí se puso de moda hace muchos años un personaje, no sé si tú lo conociste, Juan Sí, Sin Miedo. sí, sí. Pero pues no se puede vivir sin temores, ¿no? Mira, pues te digo que sí, Janet, hay gente, yo conozco gente que realmente han perdido ya el miedo a todo. Yo mismo te puedo decir que he reducido mis miedos prácticamente todos, ¿no? No le tengo prácticamente miedo a nada, ¿no? Miedo a la muerte, ni miedo a la muerte, ni miedo a la enfermedad, ni miedo a cualquier tipo de inseguridad. Y así se vive muchísimo mejor. Y es una cuestión de trabajártelo porque todos los miedos son mentales, existen solo en tu mente, son producciones mentales, aunque no lo parezca. Y como tales se pueden trabajar a nivel mental y es cuando eres libre y te sientes mucho mejor y además la vida te va mucho mejor. ¿Y me quieres dar ejemplos no sé, de alguien que se te ocurra? Porque yo, tal vez con ejemplos es que uno entiende que puede, aparte de tú, porque, o sea, tú como has ido trabajando todo esto que nos explicas, porque pues nos vas a poder llevar, nos vas a poder enseñar el camino para romper esos miedos, ¿no? Sí, por ejemplo, yo tengo un amigo del cual hablo en mi primer libro, En el arte de no amargarse la vida, que lo menciono como modelo, se llama Jaume Sant Llorente. Es bueno, ahora no tan joven, pero es un poquito más joven que yo, y él, yo lo conocí hace como 20 años, ¿no? Y él en aquel momento era un joven periodista de aquí de Barcelona que hizo un viaje a la India, a Bombay, de vacaciones. Allí se encontró con un orfanato y que estaba a punto de cerrar porque no tenían fondos, niños que de otra manera vivirían en la calle, y lo compró. Vendió todo lo que tenía, su piso, lo dejó todo, se volvió allí a Bombay, se instaló, se hizo el director de ese orfanato y desde ahí, bueno, creó una ONG muy hermosa que se llama Sonrisas de Bombay. Y yo conozco muy bien a Jaume, ¿no? Y Jaume es una persona que no tiene ningún miedo en la vida. A él las mafias, que por ejemplo comercian con niños, que esto existe en la India, para esclavizarlos, para dedicarlos a la mendicidad, bueno, se la tienen jurada, la ha amenazado de muerte muchas veces, pero Jaume, este amigo mío, no tiene ningún miedo, porque no tiene ningún miedo a la muerte. Él vive la vida con pasión, con amor, con alegría, haciendo cosas hermosas, y no tiene miedo a nada. Él es un ejemplo más, pero hay muchísimos como él. Me encanta que nos hables de ellos porque yo creo que el principal miedo, por lo menos si te hablo desde mi lugar, es el miedo a la muerte. ¿Qué te dicen tus pacientes? Sí. Bueno, muchísima gente tiene miedo a la muerte, muchas veces planea por ahí debajo, ¿no? Y es algo que se puede perder totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo, por ejemplo, no le tengo miedo a la muerte por varias razones que he pensado y he trabajado en profundidad. La primera, que la muerte es buena. Si no nos muriésemos, tendríamos un problema tremendo, no cabríamos sobre la tierra. Segundo, la muerte es natural, porque no hay nada más natural que los nacimientos, que las muertes, que ese proceso de cambio vital constante. Y por otro lado, hay otro argumento que va muy bien para perder el miedo a la muerte, es que la muerte, yo le llamo a este argumento que la muerte no es mi departamento. Yo, por ejemplo, trabajo en psicología, pero en mi despacho, en mis centros,
quien lleva la contabilidad no soy yo, porque yo no sé nada de contabilidad. Ese no es mi departamento, lo lleva el contable. Entonces, la muerte es algo muy parecido. Hay tantos factores que van a influir en el momento en que te vas a morir, que eso no depende de ti, depende, pues, algunos piensan, los creyentes, que de Dios, otros del universo. Lo que es mi departamento es la vida, ser feliz mientras vivo. Entonces, la muerte no me interesa, no es mi departamento, no es algo que simplemente ni siquiera pienso ni quiero pensar. Entonces, fíjate que toda esta argumentación, si la piensas en profundidad, que la muerte es buena, que la muerte es natural y que tampoco es algo que te incumbe a ti directamente, le pierdes absolutamente el miedo a la muerte. Interesante. Pero a ver, muchas veces también nos da miedo la muerte de los demás, de los seres queridos, la muerte de un hijo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo quitarnos ese temor? Pero Janet, ahí se aplica lo mismo, es decir, que se mueran tus seres queridos es natural. Ahora diré algo que a la gente le puede sonar muy chocante, pero la muerte de los seres queridos es buena, porque todas las muertes son buenas. Aunque nosotros no lo comprendamos, nosotros no comprendemos nada de por qué giran los planetas, de cuán grande es el universo, de qué sentido tiene todo esto, qué hay detrás. No tenemos ni idea, porque nuestra inteligencia es muy pequeña, pero la tenemos que respetar, porque es algo mucho más grande que nosotros, que sigue unas leyes naturales increíbles. Por lo tanto, incluso la muerte de nuestros seres queridos, aunque no la comprendamos, seguro que es buena también. A ver, yo quisiera llevar al público junto contigo, estoy con Rafael Santandreu, magnífico psicólogo y escritor, está en su sección en La Mujer Actual, Escuela de la Felicidad. A ver, Rafa, tú trabajas con tus pacientes algo que llamas la visualización del meteorito. Me encantaría que se lo explicaras al público. Es muy importante. Fíjate, yo suelo decir muchas veces, y lo podemos visualizar, que en cualquier momento, tarde o temprano, caerá un meteorito gigante sobre la Tierra y lo reventará todo con todos dentro. Moriremos todos, incluso todos los animales, posiblemente también la vegetación. Y eso, porque eso ha sucedido hace millones de años y volverá a suceder, aunque sea dentro de millones de años. Con esto te quiero decir que nada es muy importante sobre la Tierra. O sea, la vida es preciosa y maravillosa, pero al mismo tiempo se da la paradoja de que nosotros somos granos de arena en el universo. Por lo tanto, nada es muy importante. ¿A qué viene tanto preocuparse? Porque disfruta de la vida. La vida es fulgurante y es así como tiene que ser. Por lo tanto, quítale tanta importancia a las cosas. Eso es fundamental para tener una vida provechosa, feliz y mágica. Claro. Ahora, estoy tratando de hacer una lista de miedos. Es que hay muchísimos y tú podrás decirme la cantidad que te llevan tus pacientes a la consulta, ¿verdad? El miedo, no sé, a sufrir dolor, qué sé yo, ¿no? A ver, cuéntanos. Sí, por ejemplo, el miedo a sufrir dolor debido a una enfermedad o lo que sea, también es un miedo, es un segundo miedo muy importante, aparte del miedo a la muerte, ¿no? Por ejemplo, la gente hipocondríaca, con miedo a las enfermedades, tiene miedo a morir, pero también a sufrir de dolor. Sí. Bueno, yo tengo que decirte que conozco muchos casos de personas que no le tienen miedo al dolor, yo no le tengo, porque sé que aunque tenga dolor, yo puedo ser feliz igual, porque podré hacer cosas valiosas por mí mismo y por los demás. Ya sabes que en psicología cognitiva sabemos que en realidad no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede, de lo que te sucede. Entonces, por ejemplo, Teresa de Calcuta era una persona que tuvo muchos problemas de espalda y tenía dolor crónico. Sí, pero ella siempre dijo que ella era feliz, porque ella, con su labor de cuidado de los demás, por cierto, también allí en la India, ella era inmensamente feliz. No le prestaba atención al dolor porque no le impedía hacer cosas valiosas. Entonces depende de si tú le das mucha importancia o no le das mucha importancia. Yo conozco, ya te digo, infinidad de personas que han tenido enfermedades crónicas, dolores crónicos, pero son felices. Y la diferencia es esa, que no se dicen a sí mismos que eso es el fin del mundo, la guerra nuclear. Eso es lo vital, de eso depende tu fortaleza personal. A ver, ahí te va otro miedo. El miedo
el típico, el miedo a perder la seguridad económica. Estás en un nivel y de repente, Dios mío, es que ¿qué va a pasar? ¿Y si pierdo esta casa? ¿Y si pierdo? O sea, lo que he ido guardando con tanto sacrificio para tener una cuenta en el banco, etcétera. A ver, déjala ahí y nos vamos al corte comercial. ¿Cómo ves? A ver qué respuesta nos da Rafael Santandreu. Estamos tratando de sacar los miedos más comunes y esa es la intención. Escuchar lo que Rafa nos dice, lo que ha escrito en sus libros que les recomiendo y síganlo en Facebook, Rafael Santandreu Oficial, en Twitter, @RSantandreuOficial y su página rafaelsantandreu.es. Él está en España, allá capta nuestra señal en Barcelona y me encanta que podamos reunirnos. Allá es de tarde, aquí es pues estamos todavía de mañana, a punto de llegar al mediodía y con la alegría de poder llevar hasta ti algo que, como dice Rafa, haga que disfrutes la vida, porque a veces hace mucho tiempo que nos olvidamos de eso. Volvemos. Síguenos en Instagram, Janet Arceo y La Mujer Actual. Estamos en la Escuela de Felicidad con Rafael Santandreu y hoy nos convoca a acabar con todos los miedos y nos está dando argumentos que funcionan y funcionan muy bien. Vaya, lleva años siendo psicólogo y es lo que trabaja con sus pacientes. Yo le decía, otro miedo típico es el perder la seguridad económica, Rafa. Sí, y esto nos influye un montón porque muchas veces nos impide hacer cambios, ¿no? Proyectos, ¿no? Como cambiar de trabajo o emprender un negocio diferente, unos estudios diferentes. Nos atenaza el miedo, muchas veces irracional, ¿no? Y fíjate que mira, en psicología cognitiva hay una frase muy importante que voy a decir ahora, un poco difícil de entender, pero vamos a probarlo. Mira, solo podemos disfrutar de aquello que podemos prescindir. Por ejemplo, si yo me compro un coche y me gasto 100.000 euros, $100.000, un dinero brutal, pues no me atreveré a sacarlo por la calle, no vaya a ser que lo rayen, me lo roben, se estropee. Entonces es más una tortura que un placer. Entonces nosotros podemos llevar un coche, bueno, que puede estar muy bien, oye, pero por supuesto que a lo mejor se raya, a lo mejor lo rompen, a lo mejor me lo roban, bueno, pero lo voy a llevar, lo voy a disfrutar, porque no podemos disfrutar de las cosas que tenemos miedo que vayamos a perder. Así es la vida, o sea, todos estamos de paso. Y luego hay otro valor muy importante, es que necesitamos muy poco para ser felices. No necesitamos tanta seguridad económica, no necesitamos tantas comodidades. No está mal tenerlo, por supuesto que no. Puede ser muy divertido, puede ser interesante, pero si lo pierdes, no es el fin del mundo ni la guerra nuclear, porque tú nunca la has necesitado. Esto es súper importante porque si no, acabamos siendo esclavos de los bienes que poseemos. Sí. En vez de ser una cosa que uso o no uso, dispongo o no dispongo, es una cosa que me posee a mí y que de lo cual depende. Entonces se transforma en una carga. Entonces hay que pensar que necesitamos muy poco para ser felices. Si lo perdices todo, pero mientras tengas el agua y la comida del día para ir subsistiendo, tú podrías ser una persona muy feliz y podrías hacer cosas muy valiosas. Esta es la única manera de perderle el miedo a tanta seguridad o esa necesidad de seguridad tan importante que tenemos, que al final se convierte en un lastre y una caja de miedos fatal. Tienes razón. Oye, Rafa, pero también no tenerle miedo a nada como que te convierte en un temerario, ¿no? Ahí vas por la vida y dices, sí, no pasa nada. No, pues sí pasa, ¿no? ¿Qué onda? No, pero no te vuelve un temerario. Fíjate que yo, por ejemplo, mira, te voy a contar una anécdota. Yo tenía vértigo hace muchos años. Increíblemente perdí el vértigo. Yo no tengo vértigo en absoluto. Con mis técnicas perdí el miedo a las alturas. Ahora, eso no significa que yo me cuelgue del balcón todos los días estúpidamente. No, porque no necesito hacerlo en absoluto. Pero tampoco le tengo miedo a las alturas. Es decir, perderle el miedo a las cosas no significa
que yo me vuelva un insensato. Porque a veces tenemos ese temor. Pensamos, es bueno tener miedo. ¿Por qué? Porque entonces me ocupo de las cosas. A veces a los niños los asustamos para que se ocupen de las cosas. Hijo mío, si no te sacas los estudios, si no apruebas, terminarás siendo un indigente y tu vida será un desastre. A ver, estos miedos, activar el miedo absurdo y exagerado no es bueno. O sea, pero a veces pensamos que sí. Y eso es un error. Por lo tanto, no tengas problema. Despréndete de todos los miedos y lo que pasará es que serás libre y no caerás en la insensatez. No, harás lo que crees que debes hacer, pero sin temor. Ahora, Rafa, hay otra de las propuestas que tú haces y que trabajas con tus pacientes, otra visualización y que recomiendas, es la visualización del prisionero. Platícale al público qué es eso. Pues mira, es una visualización bastante fuerte, pero que va muy bien para perder miedos, ¿no? Fíjate, se trata de visualizarte, imagínate que por alguna razón te meten en prisión durante unos años, por ejemplo 3 años, 5 años. Te has de hacer la siguiente pregunta: ¿yo podría ser feliz en esas circunstancias? La respuesta obligatoria es sí. Y a partir de ahí tienes que visualizar qué cosas maravillosas harías para tú ser feliz. Yo, por ejemplo, como este ejercicio lo he hecho muchas veces, ya lo tengo muy estudiado. Entonces yo, por ejemplo, una cosa que haría es estudiar. En la prisión se puede estudiar. Yo estudiaría medicina, porque es un tema que siempre me ha gustado y, mira, tendría todo el tiempo del mundo para hacerlo ahora, ¿no? Entonces, bueno, me cogería los libros, empezaría a estudiar medicina desde primero, disfrutando de eso. Otra cosa que haría es ayudar a los demás, a los otros internos, a los funcionarios, dar amor, apoyarles. Tercero, otro proyecto que podría hacer: crear una organización para mejorar las condiciones de las cárceles de todo el mundo. Crearía una organización internacional con apoyos fuera, porque las cárceles se tendrían que convertir en sitios de transformación, sitios de cambio, sitios de curación de las personas que son violentas o las personas que no han tenido recursos, y convertirlos en sitios buenos. O sea, tendría un montón de labores súper importantes para hacer que convertirían mi vida en algo muy valioso. Fíjate que si yo hago esta visualización, lo creo, lo siento, pierdo muchos miedos, porque por la misma regla de 3, por la misma manera de razonar, si sé que voy a ser feliz aunque no tenga nada, si sé que voy a ser feliz aunque tenga una enfermedad, si sé que voy a ser feliz incluso en la cárcel, me convierto en una persona, como decíamos al inicio de la conversación, en un Juan sin miedo, en una persona que ya los miedos no enraizan, porque necesito muy poco para ser feliz y sé que siempre podré hacer cosas valiosas. Pero, Janet, has de profundizar en esto. Tienes que visualizar, razonarte, creértelo, hacerte parte de tu filosofía interior, pero a un nivel muy profundo. Entonces, sentirás que los miedos desaparecen. Bueno, ahorita lo estamos platicando, estamos haciendo de cuenta como qué, pero ya cuando estás en la bronca, ya, ¿cómo? Perdón, pero soy muy humanita y me sigo preguntando cómo le hago, ¿no? Bueno, lo que... suponiendo que ocurriera. Claro, nosotros en psicología cognitiva lo que hacemos es ejercitarnos, ¿no? A hacer los ejercicios mentales. Luego cuando hay gente que me dice: Rafael, bueno, tú imaginas todo eso, no tienes miedo, pero luego habría que verte si te sucede esto, ¿no? Si tienes una enfermedad grave, si yo qué sé, si te meten en la cárcel, si Hacienda te pega un palo y te quedas sin dinero. Bueno, yo te puedo decir que yo, haciendo estos ejercicios, teniendo esta manera de pensar, de entrada ya no tengo miedo. Yo no sé si sucederá o no sucederá, pero de entrada ya no tengo miedo, con lo cual ya todo eso que tengo ganado, ¿sabes? Porque en mi día a día ya no me preocupo. Piensa que el 95% de los temores que anticipamos nunca llegan a pasar. No ocurren. En realidad solo pasa un 5%. Imagínate lo que nos podemos ahorrar ya de tanta anticipación de temores. Luego, aparte, yo creo que si sucediese alguna de estas cosas, yo creo que estoy un poquito mejor preparado si de entrada ya no le tengo miedo, ¿no? Y ya encaro esas situaciones desde otra actitud, con otra perspectiva. Pero tengo que trabajar antes, tengo que trabajar en mi día a día para llegar, primero tener esta filosofía, y luego cuando las cosas pues puedan llegar, yo esté preparado mentalmente para ellas.
Y además, esto que acabas de decir es totalmente cierto. Y la otra es que, pues finalmente no hay mal que dure 100 años, ¿no? Ya estamos casi en la parte final de esta charla y todo pasa, Rafa. Las cosas buenas y las malas pasan, no se quedan eternamente en tu vida. Eso es una argumentación que usa mucha gente y que está muy bien y que es importante profundizar en ella. Fíjate que nosotros vivimos un periodo de tiempo muy corto en realidad. Si tú miras, la vida pasa súper rápida. Yo ahora, en estos momentos, tengo 51 años. Yo miro para atrás y cuando, por ejemplo, hace 20 años que estaba estudiando en Italia psicología, mi especialidad en psicología con el célebre psicólogo Giorgio Nardone allá en Italia. Fue un año maravilloso de mi vida. Estuve allí trabajando, pero me parece que fue ayer, Janet. Ya han pasado 20 años. Entonces, la vida es un sueño. Pasa súper rápido, ¿verdad? Sí, entonces, todo es muy rápido. No te preocupes porque sea lo que sea va a pasar muy rápido. Por lo tanto, céntrate en el presente, disfruta de lo que tengas. Suceda lo que suceda, pasará muy rápido también. Por lo tanto, no te preocupes tanto. Gracias, Rafael Santandreu, te quiero mucho. Gracias por estar con nosotros. Hasta dentro de 15 días para continuar trabajando contigo. RafaelSantandreu.es. Hasta la próxima, Rafa. Igualmente, y a ustedes, Janet, amigos. Un beso muy grande. Gracias por su sintonía. Hasta mañana en punto de las 9 por 9:70. Se quedan con Flor Rubio. Adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.